Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al secretario general de la OEA por darnos la oportunidad de exponer de nuevo nuestro informe. Y bueno, gracias a todos los presentes. En el periodo que cubre este informe, el Instituto Casla se dedicó a buscar testigos que pudieran explicar la responsabilidad de los altos responsables en la cadena de mando. Entrevistamos a oficiales y a oficiales de la Fuerza Armada Nacional, del DGCIN, del SEBIN y funcionarios públicos que estuvieron en altos cargos en el gobierno. Toda la cúpula militar y civil son conocedores de la planificación, inducción y comisión de los crímenes denunciados en la Corte Penal Internacional y además obtuvimos información sobre cómo funcionarios y oficiales tienen línea directa con Nicolás Maduro para la aprobación de actuaciones y procedimientos falsos de persecución sistemática contra opositores civiles y militares. Directores, subdirectores, jefes de investigación tienen línea directa con el director del DGCIN, y además tienen línea directa con el comandante jefe de la Fuerza Armada, que es Nicolás Maduro. Los torturadores tienen licencia para torturar desde el mismo Ejecutivo. Nuestro balance general, el Instituto Casla recibió en el periodo comprendido entre enero del 2021 y enero del 2022 18 nuevas incidencias con al menos 55 personas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desaparición forzada temporal, torturas físicas y psicológicas, blancas, torturas crueles, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y por lo menos una o varias de ellas nos dieron su testimonio. 32 eran civiles, 23 eran militares, de los cuales 43 son hombres, 10 mujeres y 2 menores de edad. Las edades oscilaban entre los 13 años y los 70 años, que incluyeron a personas buscadas directamente por el régimen o familiares que fueron secuestrados por los organismos de inteligencia y sometidos a torturas físicas y psicológicas para conseguir a la persona que estaban buscando. Los principales motivos acusatorios siguen siendo, por supuesto, en su mayoría, conspiración, traición a la patria, rebelión, instigación a la rebelión y terrorismo. Dentro de los nuevos testimonios recibimos denuncias de nuevos métodos de tortura y aún más de cómo esos métodos de tortura son desarrollados para llevar a la víctima al dolor extremo que lleva a la persona al borde de la muerte, pero que el entrenamiento que tienen los funcionarios para la aplicación de estos métodos hace que se conozca cuál es ese límite entre la vida y la muerte y cómo hacer para que las víctimas reaccionen y cómo proseguir con la tortura. En este periodo recibimos unas incidencias donde se involucra al régimen en intentos de asesinato de manifestantes y también conseguimos información sobre la muerte de 27 mineros, la ejecución de 27 mineros en 3 periodos distintos, ordenados directamente desde los altos funcionarios del Ejecutivo y perpetrados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que han quedado impunes. Entre los nuevos métodos de tortura conseguimos azotes con cabilla, que son una barra de metal en las piernas, pies y zona lumbar y en las costillas, azotes con cable de electricidad en todas partes del cuerpo, sujetar a la víctima con una cable o soga a un árbol o a una viga de tobillos y toras hasta que se desmayan, sujetar a la víctima, sumergir a la víctima desnudo en pozos helados hasta que tiene síntomas de congelamiento, introducir una cuchara en la nariz y en el oído hasta que la persona sangra, usar sustancias irritantes aplicadas a la piel, incluyendo heridas abiertas y sangrantes que causan quemaduras y causa que se le descame la piel a las personas, inyecciones de sustancias desconocidas que provocan alucinaciones, alteraciones del ritmo cardíaco, que son descritas por los propios funcionarios del DGCIN como que alteran el sistema nervioso y hace que las víctimas deliren hasta conseguir los testimonios que los funcionarios necesitan. Pistolas dentro de la boca para accionarlas varias veces, y hay una cosa que las víctimas nos han narrado como juegos de guerra, y lo llaman juegos de guerra porque los funcionarios, además de que los ejecutan, no sé cómo decirlo, otra palabra que no sea, gozan con eso que están haciendo, se ríen, se burlan, y estos juegos de guerra son, por ejemplo, simulacros de fusilamiento. Las víctimas son sometidos a distintas torturas en donde los arrodillan y simulan que los van a fusilar, los arrastran atados de pies y manos como si fueran rehenes, encapuchados y desnudos por zonas boscosas o lugares inhóspitos arrodillados, mientras permanecen esposados y encapuchados, y además, por ejemplo, simulan ejecución jugando a la ruleta rusa. En la lámina 2 podemos ver
Los cuadros de los organismos de seguridad en este periodo del 2021-2022, al menos 11 incidencias, 33 personas involucradas fueron torturadas por el DGCIN, en al menos 13 fueron torturados por funcionarios del SEBIN, en 6 fueron sometidos a detenciones arbitrarias, torturas y física y psicológica por funcionarios del 6CPC, una incidencia por el FAES y en una por la policía de Anzoátegui. En la siguiente lámina ustedes pueden ver un cuadro histórico sobre la actuación de los organismos de seguridad desde el 2013 al día de hoy. Y pueden ver cómo en las distintas facetas de las manifestaciones o cuando ellos necesitan ir por una persona en particular, actúan los cuerpos de seguridad en distintas formas, ¿no? El cuadro general de las torturas. Al menos 18 personas fueron detenidas en al menos 16 incidencias, las personas fueron detenidas por organismos de seguridad del DGCIN y el SEBIN. Al menos 18 personas que no son las víctimas fueron secuestradas por los organismos de inteligencia para que las otras personas se entregaran, entre ellas padres, madres, abuelos, hermanos, primos, niños, vecinos, amigos, novias, han sido secuestrados por funcionarios del SEBIN y el DGCIN, trasladados a sus sedes policiales o a sitios clandestinos de tortura para torturarlos en su mayoría y conseguir de ellos el testimonio de dónde está la persona que están buscando. No importa la condición física ni la edad. La privación deliberada de medios de vida es una de las torturas que más afecta a lo largo del tiempo a las víctimas, porque es la que incluso aplican el día a día contra las víctimas. La privación deliberada de medios de vida trata de víctimas que son sometidas a largo periodo de escasa alimentación o días continuos sin ningún tipo de alimentación y escasa hidratación. Varias víctimas apenas sobreviven con un poco menos de un vaso de agua al día. Algunas tuvieron oportunidad de hidratarse con agua del inodoro cuando le permitían ir al baño. Al menos 3 víctimas recibieron alimentos con vidrios molidos. Oigan esto. Comida con vidrios molidos. Y en 3 incidencias las víctimas narraron cómo les daban comida descompuesta con insectos y gusanos, que apartaban para alimentarse y que le producía, por supuesto, terribles dolores estomacales y pérdida de peso. Hay víctimas que han bajado hasta 30 y 40 kilos de peso desde que están detenidos. En 5 incidencias las víctimas tuvieron que comer como animales, con lo poco que le tiraban al piso porque tenían las manos atadas hacia atrás, ¿verdad? Y entonces comían como si fueran animales del piso. La tortura de encapuchados y esposados, por lo menos 14 incidencias, 25 personas fueron víctimas de esta tortura. Golpes y puntapiés, 15 incidencias, 31 personas recibieron este tipo de torturas con bates, con palos de madera, con barras de metal, con la culata de las armas, incluso con golpes que le daban los funcionarios directamente al rostro. Los azotes, en 5 incidencias las víctimas fueron azotadas en la espalda, piernas y pies con cables o látigo de goma, glúteos, piernas y pies. Al menos 16 personas fueron azotadas. Expuestos a temperaturas extremas, al menos 10 incidencias, las personas fueron sometidas a temperaturas extremas, bien sea porque fueron continuamente bañadas con agua fría para no dejarlos dormir. Otras fueron encerradas en cuartos de tortura con muy baja temperatura y unos fueron encerrados en la tortura que llamamos la nevera. Ahogamientos, por lo menos en 4 incidencias las personas fueron ahogadas con distintos métodos. En esta ocasión recaudamos el testimonio de 2 víctimas que trataron de suicidarse cuando por las torturas. Trataron de evitar que los siguieran torturando, tratando de suicidarse. Colgamientos. En al menos 8 incidencias las víctimas fueron colgadas de una polea o barra. Encapuchados. Por lo menos 15 personas fueron colgadas, además con las manos atadas hacia atrás. Es demás, eso quiere decir que les dislocan los hombros. Apenas lo dejan tocar el piso con el dedo pulgar y hay por lo menos 2 víctimas que nos dijeron que incluso ni siquiera tocaban el piso y lo dejaron así de forma indeterminada. En 2 incidencias las víctimas estuvieron encadenadas a una pared en posición de crucifixión mientras los torturaban y en los periodos de descanso los mojaban con agua fría para no dejarlos dormir. Las asfixias. Al menos 14 incidencias las víctimas fueron asfixiadas con bolsas plásticas que contenían productos
productos tóxicos como polvos de gases lacrimógenos, insecticidas y amoníaco. En al menos 2 incidencias las víctimas fueron asfixiadas como ustedes la ven ahí, boca abajo, atadas de pies y manos y con funcionarios encima de su espalda que provocaba que la víctima vomitara y además hiciera sus necesidades encima y se ahogara con su propio vómito. En la lámina 8 ustedes pueden ver la aplicación de electricidad. En por lo menos 10 incidencias, las víctimas fueron objeto de descargas eléctricas realizadas con cables y baterías de automóviles o con picanas eléctricas. Al menos 16 personas recibieron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, incluyendo en los testículos, tórax, debajo de las axilas, cuello, pecho, y provocaron que las víctimas se desvanecieran. Un aspecto importante de las averiguaciones que hemos hecho este año y de los testimonios obtenidos son los nuevos lugares para encarcelar y torturar que hemos ido conociendo con el tiempo, lo cual sigue demostrando que la planificación de la represión sistemática, la tortura es básica, es lo mejor que ellos tienen para castigar a los oponentes o para conseguir testimonios falsos.